Un Chespirito de edad bastante avanzada estaba dando una entrevista por videollamada cuando una mano pareció filtrarse por la esquina superior izquierda y golpearlo en la frente. Para muchos fanáticos, la secuencia de apenas unos pocos segundos es la evidencia de que Florinda Meza, la segunda esposa y compañera de elenco de Roberto Gómez Bolaños, ejercía violencia física y psicológica sobre el mundialmente famoso comediante. Mucho se ha dicho a lo largo de los años sobre la dinámica de una pareja que se conoció en el estudio de grabación de uno de los programas más icónicos de la historia mexicana, El Chavo del Ocho. Y todas las controversias alrededor del programa se acrecentaron con el estreno de Sin Querer Queriendo, la biopic sobre Chespirito que semana a semana estrena HBO. Pero sin dudas la persona que más controversia genera es Florinda Meza. De carácter fuerte y decidido frente a las cámaras, al parecer también era muy dominante en cuanto se apagaban los focos. No son pocos quienes indican que la mujer, además de haber tenido un fuerte control sobre la vida de Chespirito y gran influencia en las decisiones creativas del programa, fue también manipuladora, calculadora, ególatra y violenta. Pero no nos adelantemos. A medida que avanza la mencionada serie Sin Querer Queriendo, muestra detalles de la dinámica del elenco del Chavo del Ocho y especialmente el modo en que se fue forjando la relación entre Bolaños y Meza. ¿Fue Florinda quien provocó que varios miembros originales del elenco dieran un portazo al proyecto? ¿Tuvo la culpa de que el programa dejara de transmitirse por años en todo el mundo? ¿Fue la causante del divorcio de otros de sus compañeros? ¿Qué poder tiene hoy Florinda Meza en el legado y herencia de su fallecido esposo? De eso hablaremos en el video de hoy, de eso y de otras tantas cosas. Sean bienvenidos al lado oscuro de Florinda Meza. Les recuerdo que tanto en este canal como en el día que estuvimos haciendo varios estrenos relacionados al furor que está causando la serie Sin Querer Queriendo. Este video pretende profundizar en algunos aspectos de Florinda Meza, pero si quieren saber más sobre el fin del Chavo, particularidades de otros personajes, las relaciones que Chespirito tuvo con las dictaduras latinoamericanas y un largo etcétera, pueden ir a revisar el resto de los trabajos ya subidos. Por último, me gustaría saber qué opinan ustedes de Florinda Meza, pero tranquilos, primero miren el video y luego saquen sus propias conclusiones. Y ahora sí, comencemos. Florinda Multitasking. Nacida el 8 de febrero de 1949 en la localidad de Juchipila, en Zacatecas, Florinda conoció a Chespirito aproximadamente en el año 1970. Había tenido una infancia difícil, sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña y quedó a cargo de sus abuelos maternos. Comenzó a cultivar una personalidad fuerte y decidida, como sabiendo que no habría otra forma de abrirse paso en un mundo hostil si se mostraba débil. Tenía un gran talento para la escritura y se dice que con apenas 8 años imaginó y llevó a cabo su primera obra de teatro. Le atraía el arte, aunque no sabía todavía a qué se dedicaría de lleno. De ahí se desprende que estudiara tanto arte dramático como música. Con los 70 recién comenzados, Roberto Gómez Bolaños ya era conocido bajo su eterno seudónimo. De hecho, tenía un programa que llevaba su nombre y mostraba distintos sketches humorísticos que cada vez cosechaban más éxito. Teniendo en cuenta este contexto, Florinda vio como una enorme posibilidad el hecho de que él la invitara a participar de su show con pequeños papeles. Aceptó sin dudarlo y se dispuso a dar lo mejor de sí. Era una bella actriz de apenas 21 años y poseía una frescura que traspasaba la pantalla. Todas cualidades que le sirvieron para brillar, aunque su único antecedente actoral había sido en videoteatros, en Telesistema Mexicano en 1968. Cuando El Chavo del Ocho se convirtió en un programa independiente, el fenómeno fue creciendo en muy poco tiempo. También el vínculo entre los actores que formaban el elenco. En los primeros años se definía como una gran familia, pero pasaban muchísimo tiempo juntos y esa forzada convivencia terminaría por iniciar otro tipo de vínculos. ¡Qué bonita vecindad! Siempre se dijo que Florinda mantuvo una fugaz pero intensa relación amorosa con Carlos Villagrán, el ya reconocido Kiko. Aunque en pantalla representaban a madre e hijo, tras bambalinas, habían iniciado una relación que supuestamente Villagrán no quiso continuar. Según el actor, Florinda siguió insistiendo, pero él la rechazó y hasta le pidió consejos a Chespirito para alejarla. En cambio, la actriz de Doña Florinda y la Popis siempre negó aquella versión y planteó que jamás hubiera estado con un hombre así, al que abiertamente calificó de pendejo.
No obstante, en Sin Querer Queriendo, la biopic de Chespirito, se hacen alusiones directas a que esa relación sí existió. Más allá de eso, sí está comprobado que el primer noviazgo formal de Florinda con un miembro del equipo del Chavo fue con Enrique Segoviano, el director del proyecto. No solo se mostraban públicamente juntos, sino que a mediados de los 70 ya se hablaba de una inminente boda. Sin embargo, algo lo cambió todo. En un punto difícil de establecer, la relación entre Florinda y Chespirito se afianzó y terminaron dejando cada uno a su pareja para iniciar una vida juntos. En el caso de Florinda, eso implicó separarse de Segoviano, pero para Chespirito la apuesta fue mucho más fuerte y dolorosa. Abandonó a su esposa Graciela Fernández y a los 6 hijos que compartían. Para ese entonces el matrimonio se caía a pedazos porque Chespirito pasaba demasiado tiempo fuera de casa y su esposa sospechaba que le estaba siendo infiel. Pero más allá de esa atracción tan famosa, al parecer hubo otras. Florinda llegó a decir en distintas entrevistas que Rubén Aguirre, es decir, el profesor Girafales, también había intentado un acercamiento, y como si fuera poco, sumó a la lista de sus pretendientes nada menos que a Ramón Valdés. Según la mujer, su vecino en la ficción varias veces quiso llevarla en coche después de las jornadas de grabación, y no solo por cortesía, sino para intentar seducirla. Lo más incómodo de todo este asunto llegó con las palabras del hijo de Carlos Villagrán, quien acusó directamente a Florinda de haber sido la causante de que su padre se divorciara de su pareja, y redobló la apuesta. Afirmó que Rubén Aguirre y Ramón Valdés también vieron peligrar sus matrimonios por estos intentos de aventuras con Florinda. Ella, sin embargo, siempre aclaró que no dejó que ninguno de estos vínculos prosperara. Para ese entonces, otras cosas mucho más complejas empezaban a pasar dentro de la bonita vecindad que todas las tardes era sintonizada por miles de niños. El poder. A medida que Florinda fue afianzando su relación con Chespirito, también creció su influencia en el programa. Tomaba decisiones creativas y se sentaba junto a Bolaños al momento de diagramar los programas. Como se imaginarán, las rivalidades no tardaron en aparecer. Varios actores del programa vieron con malos ojos el rol de Florinda, a quien acusaban de tener un protagonismo desmedido, mientras ellos quedaban empujados a roles secundarios. Este doble comando no tardaría en provocar un pequeño cataclismo en el elenco. Varios actores de la primera camada comenzaron a abandonar el programa. Fue evidente la partida de Don Ramón y Villagrán. Los motivos fueron varios: querer explotar sus personajes fuera del ala de Chespirito, buscar mejores pagas y escapar del influjo de Florinda. Pero no eran los únicos que se sentían incómodos con ella. María Antonieta de las Nieves, que en los primeros años de ascenso de Roberto había forjado una amistad muy profunda con él, también se sintió desplazada. Nada era igual desde que Florinda tomaba las decisiones. Además, la relación cordial que ambas mujeres habían sabido cosechar comenzaba a deteriorarse. De las Nieves llegó a contar que en una ocasión, volviendo de una gira por Argentina, intentaron pasar de contrabando unos trajes de pieles que habían comprado. María Antonieta pudo salir airosa sin que los de seguridad la frenaran, pero a Florinda le dijeron que no podía pasar con eso. Entonces la pareja de Bolaños habría señalado a María Antonieta, diciendo que ella estaba tratando de hacer lo mismo. Pequeños actos así, que la actriz de La Chilindrina calificaría como maldades y bajezas, fueron minando una amistad que nunca terminó de cuajarse como tal. Finalmente, María Antonieta se fue del programa e inició una guerra interminable por los derechos de La Chilindrina. Durante muchos años no se dirigió la palabra con Chespirito, pero también mencionó que muchas veces quiso recomponer la relación y Florinda Mesa se lo impidió. ¿De qué modo? Atendiendo el teléfono de la propiedad y no dejando que Chespirito hablara con ella. Con estas declaraciones crecieron las sospechas de que la mujer tenía aislado a uno de los estandartes mexicanos de la TV. Se trató de rumores que escalaron hasta volverse preocupantes. ¿Acaso Chespirito estaba en peligro? Una relación extraña. Distintas entrevistas dejaron traslucir una dinámica bastante peculiar entre Florinda y Chespirito. Una dinámica que por momentos resultaba incómoda. En público, la actriz solía interrumpirlo, redirigir sus respuestas y tratarlo de manera seca y autoritaria. El caso más desagradable se dio en una oportunidad en que Mesa mencionó a los hijos y la ex esposa de Chespirito y los calificó como defectos. También mencionó que si ella y Chespirito hubiesen tenido hijos, serían perfectos. Pero eso nunca ocurrió porque Chespirito se había hecho una vasectomía. Algunos creen que esta situación generó una ruptura entre Mesa y los hijos de Bolaños, que sería irremontable. Hasta el día de hoy queda claro que la imagen que tienen de ella es profundamente negativa, y eso se refleja en el personaje que la representa en la serie de HBO. Mientras Chespirito envejecía y su salud se deterioraba, Florinda parecía tener un control total sobre su agenda y apariciones públicas. Fue entonces cuando un rumor mucho más preocupante comenzó a circular, que ella ejercía violencia sobre Bolaños, ya un anciano vulnerable.
Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Uno de los primeros en difundir esta posibilidad fue Carlos Villagrán, enemigo declarado de Florinda y detractor desde mucho antes del propio Chespirito. En una entrevista, el actor de Kiko llegó a decir abiertamente que había escuchado que Florinda Mesa le pegaba a su esposo. Aunque esto nunca se llegó a comprobar, el video que mencionamos al comienzo parece darle cierta entidad a estos dichos. ¿Fue Chespirito una víctima directa de Mesa? Ya no hay forma de saberlo, porque el 18 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños murió. Esto, sin embargo, no fue el fin de las controversias. El legado. Mucho se dijo sobre la muerte de Chespirito y los homenajes celebrados en su honor para despedirlo. Algunos afirman que la fecha del fallecimiento fue alterada por la propia Florinda, para tener tiempo suficiente de planificar el multitudinario funeral que tuvo lugar en el Estadio Azteca y al que asistieron unos 50.000 fanáticos. Pero más allá de eso queda un tema muy complejo por resolver: la herencia. A Florinda le tocaba una parte, pero debía sentarse a arreglar cuentas con los hijos de su difunto marido y también con Televisa. Los programas de Chespirito seguían y siguen generando grandes ganancias, tanto por sus constantes retransmisiones como por el merchandising asociado. Sin embargo, las cosas entre Mesa y los Bolaños estaban muy mal y no tardarían en aparecer grandes nubarrones en el horizonte de las negociaciones. Por años se dijo que el trato entre las partes era muy poco amable, hasta que todo explotó el 31 de julio del 2020, cuando el Chavo fue retirado de la televisión mexicana y de todos los canales del mundo que aún pasaban el programa. En algunos casos se cortaba por primera vez una racha de décadas y décadas de emisión ininterrumpida. Se supo que existía un desacuerdo entre los herederos y Televisa y rápidamente muchos señalaron a Mesa como la detonante del conflicto. Se instaló la creencia de que ella había sido quien puso palos en la rueda para que el programa dejara de salir al aire, en su ambición por obtener más dinero. Sin embargo, la propia Mesa en muchas ocasiones desmintió esta versión. Afirmó que no tiene decisión en cuanto a transmisión del programa y que a ella, de hecho, le convenía económicamente que el programa se mantuviera al aire. Tras 4 años, un nuevo acuerdo permitió que el Chavo y todos los programas de Chespirito regresaran. Así se abrió el camino para seguir hablando del detrás de escena, esta vez con la voz de los hijos al frente. Sin querer queriendo. Cuando se anunció que se estrenaría una biopic repasando vida y obra de Chespirito, lo que la mayoría esperaba ver era el culebrón que se desarrollaba en el set, y en ese sentido la serie no defraudó. Gran parte del gancho de cada capítulo tiene que ver con contar secretos de lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. Los romances, traiciones y conflictos son la tendencia de cada semana en internet tras ver un episodio nuevo. Producido por los hijos de Chespirito, es claro que el programa está hecho desde su punto de vista y en este contexto Florinda aparece como una clara villana, bajo otro nombre que disimula su identidad por cuestiones legales. Afectada por el modo en que está siendo retratada, la verdadera Florinda Mesa ha utilizado sus redes en las últimas semanas para desmentir anécdotas y detalles de la serie, y ya adelantó que estrenará su propia serie contando su verdad. También afirmó estar atravesando un duro momento de salud por la amargura que le genera verse descrita de ese modo. ¿Cuánto hay de cierto en este relato? ¿Los hijos de Chespirito han aprovechado para realizar una efectiva venganza? ¿Es la serie el resultado de años y años donde se especuló con el mejor modo para hundir a quien siempre los trató con desprecio? ¿Podrá Florinda Mesa contrarrestar todo lo que se ha dicho en su contra? Y más importante aún, ¿realmente maltrataba a su marido cuando éste aún vivía? Quizás solo haya alguien además de ella que sepa la verdad, pero ese alguien ya no está entre nosotros. Queda claro que el hombre que supo guionar ciclos que hoy siguen facturando millones fue incapaz de controlar el rumbo de los últimos días, dejando tras de sí una serie de oscuros y dramáticos interrogantes.